Estamos con un nuevo episodio de Conversaciones Socioambientales con Gabriel Cicchini, quien les habla, Danilo Castelli. Este episodio lo vamos a dedicar a una introducción y un diálogo entre decrecimiento y ecosocialismo. Va a tener tres partes este episodio. La primera parte es ¿qué es el ecosocialismo? Así, bueno, esta parte te la dejo a vos, Gabriel. Sí. Bienvenido. Bueno, nos pareció importante entablar este diálogo, ¿no? Entre dos corrientes que tienen lazos en común y algunas diferencias, como el decrecimiento y lo que se llama ecosocialismo. En el caso, como punto de partida, ¿no? En el caso del ecosocialismo, surge como una variante del socialismo, como una alternativa, eh, dado, a, dado que el socialismo tradicionalmente no se ocupó de los problemas ambientales. O incluso generó las experiencias socialistas que se dieron en el siglo XX, generaron múltiples desastres ambientales, ¿no? La Unión Soviética, China, en especial, donde el productivismo, la búsqueda de desarrollo de las fuerzas productivas, de competir en productividad y en niveles de consumo y de extracción de materias primas con el capitalismo, lo llevó a una carrera, ¿no? Además de la carrera armamentística que se dio durante la Guerra Fría, se dio una carrera por ver qué economía crecía más, era más productiva, se expandía a un ritmo mayor. Y, y eso caracterizó al socialismo del siglo XX. Eh, bueno, una vez que se empezó a identificar la problemática ambiental y también se la empieza a asociar fuertemente con la sociedad industrial y más específicamente con el capitalismo, eh, empieza a haber una reflexión de que el socialismo debería considerar los límites de recursos y los problemas ecológicos y adecuarse a eso, ¿no? Y tener una propuesta acorde. Y ahí va surgiendo el ecosocialismo. También rescatando lo que Marx sostenía sobre algunos problemas socioambientales, ¿no? En especial sobre temas vinculados a la agricultura, a cómo el capitalismo, por su dinámica, va destruyendo y generando contradicciones, como eh, hay un libro de Moore, ¿no? Era el que escribió, y después eh, otros libros más, que después vamos a sugerir, donde se va tratando de rescatar todos los aportes de Marx sobre esta problemática. Por supuesto, Marx no era un ecologista, pero sí tuvo algunas reflexiones sobre la relación que tiene el modo de producción capitalista con la devastación del medio natural. Entonces, a partir de este rescate se va también consolidando una reinterpretación del marxismo que lleva también a una adecuación de la propuesta socialista. Entonces, esta combinación de elementos del ecologismo con la tradición marxista y con el socialismo le va dando forma a la corriente que se empezó a popularizar como ecosocialismo, que es muy crítica de las experiencias socialistas, como dijimos. Y, y bueno, dentro del ecosocialismo hay distintas vertientes también, ¿no? Algunas más ancladas al marxismo-leninismo y otras que están en clara separación o ruptura con los pilares del marxismo-leninismo, ¿no? Se replantea el rol del Estado, se repiensa cómo se debería planificar la economía, cuáles son los objetivos también económicos. ¿Qué se entiende por superación del capitalismo? ¿No? El socialismo, tradicionalmente, ¿no? Se piensa como una etapa de superación del capitalismo. Bueno, pero ¿qué implica esa superación? ¿Esa superación implica mayores niveles de consumo, mayor productividad? ¿O se enfoca en un tipo de economía orientada a satisfacer necesidades y evitar el derroche, el exceso, la superación de los límites? Entonces ahí se va dando todo un debate que eh,
que vamos a ir profundizando en otros capítulos. Esto va a ser una introducción. Entonces, creo que quedó más o menos claro qué significa el ecosocialismo, cómo emerge y qué lo caracteriza. No sé si, Danilo, querés aportar algo más sobre este tópico. Sí, lo que quiero aportar es de lo que he leído, lo que me queda la sensación es que los ecosocialistas son principalmente marxistas que han dicho, bueno, han buceado en los escritos de Marx y han dicho, bueno, ven, ya nuestro Mesías ya había previsto la cuestión ecológica. Acá hay que poner estas citas que estaban perdidas, hay que ponerlas al frente y listo, ya tenemos los ajustes necesarios para que el socialismo esté adaptado a la cuestión ecológica y por lo tanto tenemos los elementos doctrinarios suficientes como bueno, para encarar la cuestión ecológica si hacemos la revolución y tomamos el poder. Y tenemos los elementos políticos suficientes como para ir al movimiento ambientalista y decirle, bueno, la mejor manera de salvar el ambiente es a través de un partido verde y rojo, ¿no? O ecosocialista. Em, y lo he visto como una manera bueno, de cambiar algo para que no cambie nada, ¿no? O sea, lo he visto de esa manera. No hubo un replanteo real a partir de toda la evidencia de la crisis ecológica, de la crisis de los recursos. No hay un examen así descarnado de la teoría y la práctica que se ha venido haciendo, sino que se buscó este parche, ¿no? Algunas citas de Marx sobre el metabolismo social eh, bueno, para decir que hacer esta breve actualización de la teoría marxista y agregarle un eco delante al socialismo de siempre, ¿no? Que en realidad es desarrollo de las fuerzas productivas, economía planificada, eh, dictadura del proletariado, ¿no? A veces ese es el viejo término marxista, algunos lo usan, otros no. O, bueno, pero no he visto, todavía tengo que conocer a ecosocialistas que sean distinguibles, ¿no? De los clásicos marxistas-leninistas. No sé, ecosocialistas que vengan de tendencias más libertarias del marxismo, ¿no? Como el comunismo de consejos, por ejemplo. No, no, casi todos vienen del marxismo-leninismo. Entonces, bueno, eso ya me hace desconfiar de la flexibilidad, ¿no? Y de la capacidad de incorporar evidencia, ¿no? Y cambiar el pensamiento adaptándolo a la evidencia. Así que, bueno, ese es la justificación de mi desconfianza hacia el ecosocialismo, ¿no? Lo cual no quita que tengamos que darle importancia como, bueno, como una corriente que le contesta al capitalismo, que es básicamente el sistema bajo el cual estamos, ¿no? Y el que nos ha llevado al sobregiro ecológico. Así que bueno, yo lo considero que es un aliado potencial, entonces bueno, que vale la pena conocerlo y ver qué diálogo se puede entablar con él. Sí. Bueno, yo quería agregar algo más, que es que empieza a surgir la idea también de marxismo ecológico, ¿no? Que el autor que populariza esto es James O'Connor, y que coincide bastante con Danilo en el sentido de que se busca fundamentar en citas de Marx gran parte del ecosocialismo, ¿no? No poder desprenderse ahí del líder, ¿no? Del referente. Entonces, para poder fundamentar un cambio de línea, tienen que apoyarse en ciertos aportes que encontraron en los libros de Marx. No hay, hay también todo un renegar de la ruptura con el marxismo. Porque así como uno puede encontrar citas de Marx con preocupaciones que podemos considerar desde la perspectiva actual como ambientales, eh, también se puede encontrar varias citas de Marx donde defiende el productivismo, donde
concibe el socialismo como una superación en el desarrollo de las fuerzas productivas y en la conquista de la naturaleza, como algo superior al propio capitalismo, ¿no? Como algo que es una síntesis que, que, que retoma muchas características del modo de producción capitalista y las traslada a una planificación eh, con otras metas, ¿no? En vez de la lógica de producir mercancías, producir para satisfacer las necesidades. Pero no hay, muchas veces lo que falla ahí es cuestionar, ¿no? Esta ampliación de necesidades constante, este aumento de la producción, esta conquista eh, que caracteriza también el pensamiento marxista, ¿no? El productivismo marxista no es que sale de la nada, se apoya en aportes de Marx también. No es que el estalinismo rompe con el marxismo al ser eh, al priorizar el desarrollo de las fuerzas productivas por cualquier medio, sino que se ancla, ¿no? Se apoya en los aportes teóricos de Marx y Engels. Eh, bueno, después, lo otro que creo que pasará el tema es que dentro del ecosocialismo están sectores más cercanos al trotskismo y luego más socialdemócratas, ¿no? Ahí puede estar la diferencia. Más vinculados a un socialismo revolucionario, que en general tratan de aclarar que son democráticos, ¿no? Yo lo que he visto en los ecosocialistas es que no hablan tanto de dictadura del proletariado, de partido único, ¿no? Sino que buscan alejarse de esa cosmovisión y adecuarse más a un discurso más progresista, una idea de van por la revolución, por la lucha de clase, por la superación del capitalismo, pero con una idea de revolución permanente y democracia obrera y de no romper con el sistema democrático. No proponen un régimen autoritario. Buscan también alejarse del estalinismo en ese sentido. Eso por un lado, ¿no? Sería la corriente más revolucionaria. Y luego están los verdes que hacen, que se fueron metiendo, ¿no? Dentro de la socialdemocracia, ¿no? Una socialdemocracia que empieza a, a tratar de acercarse al ambientalismo y a los partidos verdes, y entonces empieza a tener un discurso ecosocialista, y entre estos podemos encontrar lo que sería, entre comillas, ¿no? la izquierda norteamericana, que propone el Green New Deal, y en el Green New Deal hablan de socialismo democrático también, ¿no? Y en Europa nos pasa bastante también esto, de hablar de un pacto verde y de entender el socialismo como un Estado interventor que busca una mayor justicia social, una mejor distribución de la riqueza. Una forma de entender el socialismo típico del reformismo. Es un tipo de socialismo que no tiene como horizonte terminar con el modo de producción capitalista, sino reformarlo, sino moderarlo, hacer un capitalismo con rostro humano, como lo suelen llamar. Un capitalismo eh, que no sea liberal, sino con un Estado regulador. Y además orientado a la transición energética, ¿no? Y a un nuevo, y a un cuidado del ambiente. Por lo Ya, menos no discutir. si, si pudiéramos encontrar, si pudiéramos hacer una comparación entre ecosocialismo y decrecimiento, teniendo en cuenta, ¿no? Que dentro de cada uno hay, como vos dijiste, hay varias tendencias, ¿no? Eh, pero a ver, por ejemplo, entre un ecosocialismo revolucionario y un decrecimiento libertario, Sí, a lo Carlos Taibo, digamos. sí. ¿Qué cosas podría haber en común? ¿Qué cosas podría haber de diferente? ¿Qué se te ocurre? Yo creo que en común está la crítica a el crecimiento perpetuo de tipo capitalista, ¿no? También hay una crítica al PBI. En el ecosocialismo está presente, ¿no? Por lo menos Michael Lowy, que es el autor que más leí sobre el tema y uno de los máximos referentes. Está presente la idea de que es inherente al capitalismo la expansión, el crecimiento, y que el socialismo podría tener otros propósitos.
¿no? No el crecimiento por el crecimiento en sí mismo, sino que la economía cumpla otra función, una función orientada a satisfacer necesidades, a mejorar la calidad de vida, a distribuir mejor la riqueza, a asegurar un mayor bienestar sin que eso implique consumismo. Em, lo que suele suceder con los ecosocialistas es que claramente dicen que hay que impulsar el crecimiento de algunas áreas, impulsado por una economía planificada, y también, por ejemplo, generar ciudades verdes o ciudades sostenibles, todo con el Estado como impulsor, con movimientos, por supuesto, movimientos de base que desde abajo empujen hacia esa dirección, por lo menos en lo discursivo, ¿no? Siempre el marxismo suele hablar del protagonismo popular y de la clase obrera, ¿no? Después cuando llegan al poder, a veces se manejan de otra manera, pero en lo discursivo eh, hablan, ¿no? De la importancia de movimientos democráticos de base que, que hagan que el Estado se reoriente hacia otras metas. Y en el decrecimiento hay una impronta más antiestatal, ¿no? En especial esta que mencionaste, ¿no? Taibo, que es anarquista, eh, tienen una idea mucho más fuerte de descentralización. Y para mí uno de los debates clave y de diferencia entre los ecosocialistas y los decrecentistas es que los ecosocialistas defienden una economía más centralizada, planificada, donde puede haber lugar a ciertas autonomías o descentralización, pero que haya algo macro que guíe toda la economía hacia un cambio o hacia una transición. En cambio, en el decrecimiento hay una desconfianza hacia esas instancias centralizadas, estatales, y hay un posicionamiento más fuerte en que nos acercamos a un colapso donde las estructuras estatales van a perder sentido. Entonces, el decrecimiento parte del supuesto de que va a haber una destrucción del Estado-Nación o una pérdida de poder y de influencia, y la sociedad guiada por los principios del decrecimiento es una sociedad post-estatal o post-Estado-Nación. Sí, Eh, o donde el municipio va a tener un rol central, más que el Estado lo Nacional. local, sí. Lo Y, local y también la y democracia local y eso las comunidades. a nivel, digamos, de todo el socialismo que conozco, ninguno ha enfatizado el nivel municipal. Todos hablan del Estado-Nación. O Muchos de sea, hecho se oponen a lo municipal. Usan bueno, categorías como localismo. los más partidarios del centralismo sí se oponen, ¿no? Porque ya el gobierno municipal ya es una instancia descentralizada, Sí. ¿no? Y ellos están a favor ya del gobierno nacional o, bueno, algunos del gobierno mundial. Eh, y bueno, pero el tema es, justo el otro día vos y yo estamos hablando de las complejidades de la transición, ¿no? ¿Qué pasaría si se hiciera una transición ecosocial, no por colapso, sino antes del colapso, ¿no? O sea, Para evitarlo. entonces hay cosas que sí se pueden cargar el gobierno municipal, ¿no? Pero hay cuestiones de infraestructura básica de todo un país, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver, puede ser rutas, puede ser la red eléctrica, ¿no? Son cosas que se manejan a nivel provincial y nacional, ¿no? O por lo menos de varias provincias a veces. Em, entonces ahí los municipios no lo podían manejar esa cuestión, ¿no? Entonces ahí sí sería ideal un enfoque ecosocialista, ¿no? Para esas cuestiones que son supramunicipales, ¿no? Donde sí se necesita una planificación, donde se necesita alguna estructura de tipo burocrática, ¿no? Con expertos que
hay que buscar la manera de que haya un control, digamos, de las comunidades sobre eso, ¿no? Pero que va a tener una autonomía relativa porque son decisiones técnicas. Por ejemplo, como si hubiera que, si ya tenemos previsto que no vamos a tener energía para mantener la red eléctrica en el futuro, una red eléctrica nacional que necesita combustibles fósiles, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para transicionar de esa red eléctrica nacional a redes eléctricas municipales o regionales, ¿no? Entonces, eso va a requerir una gran planificación de obras de infraestructura, ¿no? Para aprovechar lo mejor posible los materiales que ya existen, que muy posiblemente no se van a poder volver a fabricar, ¿no? Y eso, hacerlo descentralizadamente sería un caos, sería lo más ineficiente, ¿no? Entonces ahí sí sería útil un enfoque, ¿no? Con mucha fundamentación técnica, y un grado de centralización importante, ¿no? De las decisiones. Entonces, ahí yo me imaginaría, digamos, que si hubiera a nivel nacional un gobierno ecosocialista que se encargue de esas cuestiones nada más y que deje la vida, el día a día, digamos, todo lo demás a los municipios. Todo donde los municipios puedan ser autónomos, ahí se encargan de esa parte. Y todo lo que tiene que ver con una infraestructura a nivel nacional o regional, bueno, ahí sí se necesitan instancias superiores. Yo eso me imagino que podría ser útil a nivel, por Sí, eso por eso a pesar de todo el recelo que dije antes, ¿no? Sobre la cuestión teórica o filosófica de cómo surge el ecosocialismo, por ahí sería como un avance importante y un aliado potencial a tener en cuenta. sí, y yo también lo que veo es que el ecosocialismo reniega de las versiones autoritarias del marxismo. Capaz no al mismo nivel que lo hacen los anarquistas, por supuesto, pero sí son críticos. Tienen una posición crítica con respecto a las dictaduras socialistas que se dieron. Pretenden un socialismo democrático. Eh, por supuesto, lo dicen, ¿no? Después habría que ver qué sucede, ¿no? En la práctica siempre es otra historia. Eh, Porque muchos de estos grupos, por ejemplo, son muchos trotskistas levantan el ecosocialismo. Y bueno, en nuestra experiencia práctica sabemos que siguen teniendo prácticas un tanto autoritarias y antidemocráticas, ¿no? Tanto. Para hablar de ejemplos locales, ¿no? Podemos ver que el trotskismo argentino tiene todavía una cuestión de participar, por ejemplo, en los conflictos ambientales tratando de hegemonizar las asambleas ambientales o de orientar esas luchas hacia sus intereses, eh, de querer ganar algo participando, más que gane la lucha, sino de ver cómo su intervención puede darle impulso al partido. Sí, Eh, yo creo que eso es inevitable, eso ya lo dictamina más que la doctrina trotskista, lo dictamina la estructura del partido político. El partido político no, como ya es una instancia vertical y centralizada y no va a ser respetuosa de lo autónomo, de la democracia directa. Algunos van a estar en contra y otros los más astutos, van a simular estar a favor para ver cuánta agua pueden llevar para su molino. bueno, para ir terminando, como conclusión, pienso que entre el decrecimiento y el ecosocialismo se puede dar un diálogo fecundo, una retroalimentación, donde eh, los que son partidarios de decrecer, de ajustar la economía a los límites planetarios, puedan tener en consideración algunos aportes que brinda tanto la teoría socialista como el marxismo, que a veces es una falencia en no contar con una teoría social más macro como marco común para interpretar el capitalismo y para ver los problemas inherentes a ese modo de producción. Entonces yo creo que el ecosocialismo aporta un aspecto crítico que puede ser útil para incorporar en el ecosocialismo.
De hecho, me siento mucho más afín con aquellos autores decrecentistas que tienen en cuenta esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva más sociológica, de economía crítica, que puede ser una buena guía para las iniciativas y para la articulación. Y también como hablamos anteriormente, ¿no? Para también pensar la transición, donde una instancia social como el Estado seguramente tenga un rol en una transformación a nivel nacional. Eh, y el decrecimiento también tenerlo como algo a desarrollar en caso de que colapse el Estado Nacional, ¿no? Es también algo que hemos visto. El socialismo viene a proponer una alternativa al capitalismo, y en este caso el ecosocialismo, esa alternativa se le da una impronta de tener en cuenta muchas de las cosas que señala el decrecimiento. Entonces pueden ser complementarios. Puede haber un diálogo ahí, incluso una tendencia a unificarse, ¿no? Hacia un ecosocialismo decrecentista, se me ocurre, ¿no? Es una posibilidad. Y al mismo tiempo, ¿no? Unirse con los compañeros ecosocialistas que se oponen al reformismo propio del Green New Deal, del crecimiento verde, del capitalismo verde. Ahí creo que tenemos mucho más en común con un ecosocialista crítico de esas tendencias, eh, que a esto, ¿no? Lo que también hablamos, ¿no? De estos que se dicen a sí mismos socialistas, pero terminan defendiendo una economía de capitalismo de Estado o de intervencionismo keynesiano que, que busca impulsar un crecimiento a través de la intervención estatal, ¿no? A través de reformas en el capitalismo. Y ahí me parece que articular con los ecosocialistas que se oponen a este, a este, a esta propuesta socialdemócrata, reformista, es importante. Es importante porque hay que criticar esta ilusión de, de poder pasar a una sociedad capitalista, pero que desacopla el crecimiento económico de, el daño ambiental. Me parece que ahí hay que tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo, señalar que esto que a veces se llama socialismo, y en realidad es un capitalismo reformado. Eh, y ahí con las posturas ecosocialistas más radicales tendríamos bastante acuerdo en esa crítica, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos acuerdo en lo que es la crítica del capitalismo actual y de su alternativa verde, ¿no? Del capitalismo verde, del Green New Deal, ¿no? Creo que con eso podemos contar, digamos, para enfrentar esos enemigos en común, ¿no? Y otro enemigo en común que me parece que nos va a tocar enfrentar va a ser el ecofascismo. Sí. Bueno, Carlos Taibo tiene su análisis del ecofascismo, no sé si existe algo similar desde el ecosocialismo, pero yo me animo a decir que sí, porque si, si en el futuro, digamos, los mismos gobiernos, los mismos estados que hoy están negando la crisis climática, por ejemplo, y que están proponiendo que sigamos creciendo, dicen que, bueno, que el problema ambiental es el problema de la población y del consumo de la mayoría de la población. Entonces hay que reducir la población por métodos autoritarios y hay que racionar el consumo de manera injusta. Yo calculo que los ecosocialistas se van a oponer a esas medidas, ¿no? Entonces Sí. ahí vamos a tener un espacio de colaboración. Y otro espacio de colaboración lo tendríamos también imaginando una transición ecosocial, ¿no? Una salida voluntaria del capitalismo, ¿no? Hacia sociedades sostenibles con justicia ambiental y social al mismo tiempo, ¿no? Sociedades prósperas en el sentido de que
de que, bueno, que estén garantizadas las necesidades básicas de todas las personas, con el máximo grado de libertad posible, y que al mismo tiempo estén dentro de los límites ecológicos, ¿no? Entonces, eso requiere pensar en muchas cosas que son, ya entran dentro de lo técnico y de políticas públicas y de administración de recursos, que donde por ahí ya no tiene tanto sentido ponerse a hablar sobre Marx o Lenin, Trotsky, ¿no? Sino, bueno, a ver, por ejemplo, lo que mencioné antes. ¿Cómo hacemos para readaptar la red eléctrica, que actualmente depende de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo hacerla para que pase a tener más protagonismo, por ejemplo, las renovables, o que pasen a descentralizarse, ¿no? Y que bajemos el consumo, ¿no? Que encontremos maneras de necesitar menos electricidad, eh, sin que sufra ningún servicio básico, ¿no? Eh, Creo que es ese tipo de diálogos que sabemos que con los ecosocialistas vamos a tener la coincidencia de poner primero el bienestar de la población, primero que la acumulación de capital, ¿no? O que, bueno, los intereses de los más ricos. Con eso tengo la certeza de que vamos a coincidir. Así que ese es el diálogo que me gustaría tener con los ecosocialistas. Hay algo más que me parece importante, es que, por ejemplo, modelos económicos, como la economía circular, economía rosquilla, que también hemos hablado, para mí son más probables de que se puedan concretar en un marco socialista que en los marcos de las leyes del capitalismo, ¿no? De las leyes económicas capitalistas. También. Entonces, también proponer al debate cómo se pensaría esa economía planificada ecosocialista, ¿no? Eh, si es una economía que tiene, que puede aprender mucho de los aportes de la economía ecológica. Y Si una puede cosa servir para que, repensar el modelo. Y al mismo tiempo, lo que cierro con esto, ¿no? Pilares, propuestas que son típicas del marxismo, como la abolición del trabajo asalariado, ponerle fin a la propiedad privada de la tierra, a la propiedad privada de las industrias, nacionalización del comercio exterior, todos esos pilares que son típicos del marxismo, también son, creo, aportes que servirían para pensar cómo encarar una transición. Porque uno de los problemas es el reduccionismo en la transición energética. La transición energética tiene que ir acompañada por otras transiciones sí, que me parece y que se hay que tiene que pensar. financiar de alguna manera, ¿no? Y sí, ¿Y cómo y, financiamos si seguimos teniendo la deuda externa, por ejemplo? sí. ¿No? Y si Entonces, sigue bueno, existiendo la propiedad privada que garantiza que unos pocos concentren una enorme cantidad de recursos. sí. Eh, También para pensar la distribución, ¿no? Sí, otra Y cosa que uno de los pilares del tiene, decrecimiento es la distribución. ¿Cómo hacemos para otra distribuir? ventaja que le veo al ecosocialismo, que, bueno, por su origen marxista, es que tiene claro, o por lo menos tiene pensada la propuesta de cuál es el sujeto que va a llevar adelante las transformaciones sociales. No hay un sujeto del decrecimiento, ¿no? Salvo, por ahí se propone en abstracto las comunidades, ¿no? Entonces, ahí, tomando más, diría yo, de Murray Bookchin, ¿no? Su propuesta de municipalismo libertario requeriría una autoorganización de la ciudadanía a nivel local, ¿no? En cambio, el ecosocialismo, el socialismo en general, ya tiene pensado un sujeto que realice estas transformaciones, ¿no? Bueno, que podemos hablar bueno, qué tan sensato es seguir proponiendo que el proletariado revolucionario va a encarar todas estas transformaciones. Bueno, pero con la perspectiva de clase, por lo menos le permite evadir, ¿no? Ciertas ingenuidades en las que sí podrían caer los decrecentistas sin perspectiva de clase, ¿no? Que es, por ejemplo, confiar en partidos verdes o partidos que se hagan los verdes, ¿no? Sí. Eh,
qué le pasó, por ejemplo, el ejemplo que vos dijiste antes en otros episodios, qué le pasó a Jóvenes por el Clima en Argentina, ¿no? Fue cooptado por el gobierno peronista de Alberto Fernández, ¿no? Por tener una ingenuidad política propia, también propia de la juventud, pero por no tener una perspectiva de clase. Entonces, la perspectiva de clase es bastante útil, ¿no? Para que miremos la política con una inteligencia sociológica, ¿no? De Sí. verla como que detrás de la lucha de los partidos hay lucha de sectores sociales con intereses particulares, ¿no? Generalmente vinculados a lo material, a lo económico, eh, y que muchas veces se pinta como bueno para la sociedad algo que es bueno para una minoría, nada más. Bueno, yo creo que eso es lo que podría aprender mucho el decrecimiento del ecosocialismo. Y pienso que algo importante es que no hay que pensar ecosocialismo o decrecimiento, Ujú. sino esto, verlo como una conjunción. Se puede combinar decrecimiento y ecosocialismo en un diálogo fraterno. Para mí también está bueno aclarar que estamos abiertos a eso. Y pienso que los ecosocialistas también. Después hay socialistas que por supuesto son productivistas, más alineados a una concepción tradicional de, de que el objetivo del socialismo es el desarrollo de las fuerzas productivas y que los ecologistas y los decrecentistas son enemigos de ese proyecto. Sí, además niegan Bueno, la con eso no crisis se de puede dialogar mucho. recursos, niegan Mm, los límites biofísicos del planeta, niegan la posibilidad de colapso. Bueno, no, con esos negacionistas no es posible, ¿no? Pero bueno, como vos decías, hay muchos ecosocialistas que reconocen todas esas realidades, ¿no? Y yo creo que por ahí el marco que nos puede servir para lograr esa convergencia es pensar en la transición ecosocial, ¿no? Pensar en la transición hacia sociedades justas, con libertad y dentro de los límites ecosistémicos. Entonces, creo que ese sería un lugar desde el cual empezar un diálogo donde va a tener lugar la confrontación de teorías, fundamentos teóricos, cuestiones más macros, pero eh, pensando en una construcción, mm, ¿no? En una construcción en común. Creo que eso sería más productivo que el diálogo se encare desde las diferencias filosóficas y que solamente se quede ahí. mm. Sí, Bueno, sí, propició la confluencia, ¿no? Me parece. La sí, poder, los acuerdos y el aprendizaje mutuo. Como dijimos, me parece como cierre es que estamos viendo mucho sobre decrecimiento y también señalamos las limitaciones que por ahora tiene el decrecimiento. Y parte de esas limitaciones pueden ir siendo superadas con los aportes de enfoques como el ecosocialismo, me parece. bueno, coincido. Si te parece, damos por terminado el episodio y Sí, bueno, le agradecemos mucho a quienes nos hayan escuchado y nos vemos en la próxima. saludo.